Aquí estamos para dar el top de animaciones con temática prehispánica. Y puse 13 posiciones porque este número tenía una gran importancia en la cosmovisión de estas culturas. Las animaciones que tomamos en cuenta son aquellas financiadas con medianos y grandes presupuestos, y realizadas por estudios o personas que se dedican profesionalmente a la animación, siendo igualmente series, películas o solo capítulos únicos. Por ello, aquí no valdrá el argumento de que como son animaciones no se les puede exigir mucho, al ser realizadas para niños, pues el entretenimiento no está peleado con la transmisión de conocimiento, máxime que está demostrado que esto es posible. Pues he visto ejemplos de animaciones sobre otras culturas que se toman en serio las cosas, donde, con monos, logran transmitir algo de enseñanza, como Sangre de Zeus, que reinterpreta la mitología griega. Vinland Saga, o El Ocaso de los Dioses, que hablan de la mitología nórdica y parte de su historia. Tierra, Sangre y Conocimiento, que nos refiere la teoría helocéntrica y un poco de cómo operaba la Inquisición europea. Y Samurai de Ojos Azules, que nos da un vistazo de la sociedad feudal japonesa. Y lo que juzgué en estos trabajos fue su aporte educativo, la calidad de animación y su trama. Haciendo una aclaración final, no incluiré en la lista a la película llamada Uma y Hagen, debido a que cuando se estrenó, donde vivo, solo la exhibieron una semana, y cuando pensaba ir a verla, ya la habían quitado. Así, no puedo incluir un producto que no he visto, pero si ustedes la vieron, cuéntenme qué les pareció. Así, iniciemos el conteo. Número 13. Donde tenemos un empate con Águila y Jaguar, y Día de Muertos. Los nombres de estas dos películas tocan temas muy famosos, los guerreros prehispánicos y una de las grandes tradiciones de México. Los temas que tocan tenían un gran potencial, ya que una buscaba concientizar sobre el problema de la escasez del agua, y la otra sobre la tristeza de la muerte de nuestros seres queridos, y nuestro deseo de que estos regresen. Pero sus creadores se quedaron cortos, y expusieron todos los vicios y defectos que sufre el actual cine mexicano. Empezando porque todo el tiempo en las películas, en los diálogos de los personajes, se la pasan diciendo los memes o bromas que están en redes sociales. Abundan las frases tontas y humor estilo Chespirito, buscando humor estilo Minions para que con esto no se aburran los niños, en lugar de desarrollar sus premisas principales. Y no se pueden quejar que les faltó tiempo para hacerlas, pues en Día de Muertos se tardaron en hacerla 16 años. Pero a pesar de ello su trama es tan olvidable que la tuve que ver una segunda vez para hacer esta crítica, debido a que ya me había olvidado de ella. También, ambas películas insertan elementos que no tendrían nada que ver con la cultura mexicana, ni la actual ni la prehispánica. Pues vemos ninjas, atuendos estilos Power Rangers, y en Día de Muertos hasta meten estudiantes gringos muertos en la tierra de los muertos mexicanos. Siendo que las dos en sus batallas finales invocan poderes dignos de Dragon Ball o los Caballeros del Zodiaco. Y sobre referencias prehispánicas, dibujaron divinidades, códices, esculturas, trajes con símbolos prehispánicos, etc. Pero sin ir más al fondo, solo referenciándolas para recalcarnos que están invocando el pasado prehispánico. Sumándole también varios malos doblajes, que denotan el influyentismo o amiguismo, teniendo joyitas en el doblaje como el de Roberto Payasuelos o el Chistorete de Franco Escamilla, por citar solo unos ejemplos. Así, la verdad he visto creaciones independientes incluso aquí en YouTube, donde con muchísimo menos presupuesto y tecnología, hacen un mejor trabajo que estas dos cintas. Número 12. Animes japoneses. Fuera de México, varios animes japoneses han usado elementos de nuestras culturas, teniendo como ejemplo Kobayashi Dragon Maid y Fate Grand Order, donde hicieron sus interpretaciones de Quetzalcóatl, en ambos casos como mujer. En Kobayashi Maid Dragon, a Quetzalcóatl le dicen Lucoa, y en su primer capítulo narran a su estilo la tragedia de Quetzalcóatl en Tolan, donde se emborrachó con pulque, siendo que estando borracha hizo cosas pecaminosas, siendo castigada por ello.
y la otra Quetzalcóatl en su anime la suman a varias civilizaciones durante la trama. Pero en la temporada donde esta aparece, esta es una guerrera que es amorosa, que quiere a la humanidad pero que también se molesta cuando alguien menciona el alcohol. En ambas, independientemente de sus tramas respectivas, hacen lo mismo que las películas mexicanas ya citadas, ponen referencias prehispánicas. Pues sobre todo en Gran Order, esta está vestida con algo similar a la vestimenta prehispánica, tiene una macuahuit y a veces de fondo aparece el mal llamado calendario azteca. Sin embargo, fuera de eso no encontramos tampoco un profundo conocimiento prehispánico en este tipo de productos japoneses. Y también hay otras animaciones que solo se conforman con poner de fondo lugares prehispánicos, como es el caso de Jiku Tensua Nazca, donde aquí aparecen referencias a los incas, o Roca no Yusha, donde ponen a Teotihuacán, pero nada más. Salvándose Tepebon, o Patrulla del Tiempo, donde en un capítulo de su segunda temporada refieren algunos aspectos de los mayas, el sacrificio humano en Chichén Itzá, aunque les fallan varias cosas de diseño y vestuario a los personajes. Pero entonces se preguntarán, ¿por qué a estas las puse en un lugar más alto que a las mexicanas? Porque tienen animaciones más fluidas y bien hechas que las mexicanas. Y precisamente porque son extranjeras, ya que en ellos se puede justificar que no tienen las herramientas y conocimientos a la mano de las culturas prehispánicas, a diferencia de las otras, que son hechas por mexicanos, pero la verdad, a veces no parece que fuera así. Número 11. Briges, película mexicana estrenada en 2010. Esta sí es una clásica película que apela al público infantil, pero igual que Águila y Jaguar y Día de Muertos, esta copia elementos extranjeros adaptándolos a su trama, pues la cinta toma ideas de animaciones tipo Pokémon, Digimon u otras donde tenemos que niños tienen especies de mascotas con las cuales pelean juntos. En cuanto a su nombre, Briges, se tiene que es la contracción de alebrijes. Pero los Briges de la película, según su trama, se debe a que en la antigüedad había animales que se fusionaban con los humanos, pero los humanos echaron a perder todo, desapareciendo al final. Y de eso trata la película, adquirir nuevamente esa fusión entre Briges y humanos, dándose la clásica lucha entre buenos y malos que quieren que la oscuridad reine en el mundo. Su humor no es tan castrante como las dos películas del número 13, pero igualmente no faltan los chistoretes mexicanos. Sobre su contenido histórico, igualmente que en todas las animaciones previas, el dibujar o insertar elementos de piezas prehispánicas o zonas arqueológicas no falta, pero igualmente mezcla elementos de culturas chinas, egipcias y varias más. Y claro, los alebrijes de los cuales tomó el título la película, para nada son de la época prehispánica, ya que estos fueron hechos apenas a mediados del siglo pasado. Y también aquí, elementos prehispánicos los reinterpretan, como es el caso del mal llamado calendario azteca, el cual lo usan como una especie de máquina del tiempo, citando también la ciudad de Chichén Itzá en algún momento de la cinta, su juego de pelota, a Quetzalcóatl y otros elementos. Así, Briges como adultos quizás los aburra, pero a los niños les puede entretener. Pero en cuanto a la temática prehispánica, esta es un poco mejor que las del número 13. Número 10. Camino hacia el Dorado, realizada por DreamWorks en el 2000. Y la verdad, esta es un gusto culposo mío, ya que la he visto varias veces. En esencia nos habla del inicio de la llegada europea al continente y el inicio de la conquista. Hasta aparece Hernán Cortés en ella, teniendo a dos españoles como protagonistas, Miguel y Tulio, Tulio y Miguel. La animación es ágil y colorida, teniendo buenas canciones, sin llegar a ser un musical, y los personajes te llegan a agradar, la cual al ser extranjera no tiene el humor mexicano que ya he referido en otras cintas. Ahora, lo malo que tiene, su contexto histórico es terrible, mezclando todo. Pues en un mismo lugar pusieron elementos de los olmecas, toltecas, mayas, teotihuacanos, mexicas, la leyenda del sur del continente de El Dorado,
el Xibalba Maya, Cortés andando por Sudamérica, etc. En fin, esta película jamás la podría poner para enseñar algo de historia a nadie. Pero el lugar en donde la puse en el conteo es debido a que esta sí se sitúa en el contexto prehispánico, siendo que si de verdad hubieran hecho algo más apegado al contexto real prehispánico, con la animación que tuvo, habría sido una obra de arte. Número 9. El Camino de Jico, lanzada en 2020. Esta película no fue tan vista en su momento ya que le tocó la plena pandemia, pero últimamente ha sido más conocida. Esta, a diferencia de las otras mexicanas, se toma más en serio y también trata un tema difícil en México, la contaminación y destrucción que provocan las industrias mineras, y la pérdida de territorio de los habitantes que viven en zonas donde hay recursos subterráneos. Destaco de esta que si bien hay referencias a las culturas nahuas como una explicación de las funciones del Xoloscuincle y el Tlacuache, esta sale de la temática clásica que se enfoca solo en los mexicas, refiriendo elementos de la cosmovisión de los huicholes o huirráricas, pues aparece el venado azul y otros elementos culturales de esa zona. Su humor no es tan fastidioso como en otras cintas, siendo aceptable en términos generales, pero repitiendo en la trama la lucha entre buenos y malos, resolviéndose la cinta en que los malos son derrotados por los espíritus guardianes de la zona, gracias a la intervención de niños elegidos. Y bueno, referencias prehispánicas y más de nuestra época aparecen, donde algunas las explican bien, pero otras brillan por su ausencia. Número 8. Onyx Equinox, una serie de 12 capítulos lanzada en 2020, financiada por la plataforma de anime llamada Crunchyroll. Esta se sitúa en el ámbito prehispánico. Refiere a divinidades prehispánicas por sus nombres reales, crean ambientes, ciudades, peinados, ropa y estilo de vida basado en fuentes prehispánicas, y refieren seres históricos e igualmente personajes imaginarios, sobre todo en el equipo protagonista, el cual está integrado por una serie de muchachos que van a buscar salvar el mundo que conocen. Esta tampoco tiene humor clásico mexicano. Gran parte de la trama se toma en serio y trata temas como los sacrificios humanos, muertes y destrucción. También reinterpreta divinidades prehispánicas. Y con lo dicho, parecería que es la animación ideal de este tipo de temas, pero en otros aspectos falla al copiar otros trabajos animados, teniendo fuertes influencias de seres como el Avatar o el uso de animales de compañía, como ya dijimos, tipo Pokémon, para hacer el alivio cómico. Y aunque reúnen los elementos necesarios para hablar de un trabajo serio de animación, con esta serie me pasó algo similar de lo que ocurre en las películas de Transformers. Tú quieres ver a los robots gigantes, pero la mayoría del tiempo todo se enfoca en los humanos. Y en esta serie, que tiene un título que nada tiene que ver con las culturas prehispánicas, la mayor parte de la trama se enfoca en las aventuras de los chicos protagonistas, empezando por el chamaco Isel. Y bueno, esto ya lo referí en otros videos, en el sentido de que de la serie el capítulo que sí me gustó plenamente fue el penúltimo, donde se enfocan en los choques entre divinidades. Te explican brevemente una de las principales celebraciones mexicas, así como su forma de relacionarse con las divinidades. Es decir, este capítulo saca cualquier cosa que no debería existir en el mundo prehispánico, siendo que esta serie la sitúa en esta posición, ya que, en su contra, ponen muchas cosas que ahí cronológicamente no pudieron haber coexistido, teniendo esta también el mal del que sufren muchas animaciones por ver. Me refiero a que los creadores se casan con la idea de que los seres y divinidades del inframundo prehispánico lo único que quieren es dominar el mundo, sangre y acabar con los humanos, lo cual demuestra una falta de mayor comprensión de estas culturas, a las que pretenden precisamente homenajear con este tipo de series. Número 7. Aquí tenemos un empate entre Coco y el libro de la vida. Creo que a casi todos les gustaron estas películas.
Obviamente ambas películas en la época prehispánica no habrían existido, porque en ese entonces no celebraban muertos el 1 y 2 de noviembre, y tampoco ponían fotos para que los difuntos pudieran regresar. Pero la influencia prehispánica de la muerte dio origen a la actual celebración, y por ende a estas dos películas. Ambas han dado a conocer esta tradición en todo el mundo. Pero con estas me ha pasado algo curioso. Ya después de que se me bajó la euforia de verlas en el cine, retratando parte de nuestras tradiciones, después de verlas varias veces las he analizado más fríamente. Y sí, no se niega que en ambas tenemos familias disfuncionales mexicanas, donde los karmas familiares se pasan de generación en generación, sin tener la capacidad de hablar dentro de las familias para resolver los problemas. Esto es netamente mexicano, pero siento que ambas se quedan en una explosión de colores y formas. Además de que sus tramas son muy similares, y no sé de verdad si unos les copiaron a otros en cuanto a la trama, pues la esencia es que en ambas, dos muchachos quieren seguir sus sueños. Esto no se puede ya que la familia te dice lo que tienes que hacer de tu vida. Eso provoca la rebelión de los protagonistas. Rebelión que tiene sus efectos, siendo que ambos van al mundo de los muertos. Y después de tener sus respectivas peleas, sanan los karmas familiares. Todo se arregla y las familias se desapendejan, viendo que hay muchas formas de ver y vivir la vida. Pero creo que como mexicanos nos pasa lo mismo que con las películas de Marvel. Estas películas nos dan mucho fanservice, y en estas siento que pasa lo mismo. Nos dan lo que queremos ver una tradición tan importante en animación, pero cuya trama no es tan potente como la tradición en sí misma, siendo que los aspectos prehispánicos están reflejados aquí de forma sincrética, poniendo nuevamente elementos reconocibles de fondo sin mayor explicación, como poner una pirámide por ahí, una cabeza de Mictlantecutli por allá, etc. No quiero decir que son malas. Ambas son buenas películas, pero con la cabeza fría, creo que las podemos ver de otra forma. Número 6. Maya y los Tres. Uno de los creadores del Libro de la Vida luego creó Maya y los Tres. Esta película la situé más arriba que las anteriores porque, como ya referí, las otras tratan muy poco del aspecto prehispánico, y estas se desarrollan netamente en ese ambiente. Claro, un ambiente ficticio, ya que aquí aparecen españoles muertos tipo zombies. Para niños la serie está bien, tiene colores llamativos. Aquí abundan otra vez las bromas mexicanas. La animación es fluida, aunque me saturaban mucho los colores fluorescentes que usaron. Aparecen los guerreros jaguar, águila, divinidades prehispánicas alteradas, algunos conceptos de dualidad, obviamente códices y símbolos prehispánicos, la cual, si desconectan el cerebro, la van a disfrutar. Pero ahí va el quisquilloso del Quetzal en cuanto a los aspectos negativos. Si nos quejamos de la mezcolanza que hicieron en el camino hacia el Dorado, aquí pasa lo mismo, pero con mejor tecnología. El creador igualmente es mexicano, pero no tiene pretexto para informarse bien o asesorarse sobre el tema que trata. Pues aquí mezclaron aztecas, llamados tecas, con mayas, tribus isleñas que en realidad fueron pobladas por esclavos traídos de África, incas y varias cosas más. También metió doblajes que me hacen decir ¿en serio? ¿Para qué los metiste si según quieres hacer un homenaje a estas culturas? Pues por ejemplo, hay un doblaje de una divinidad que tenía acento argentino, repitiendo por enésima vez el conflicto de buenos y malos, donde otra vez los seres del inframundo son los villanos. En conclusión, cuando tienes presupuesto, ¿por qué no echarle un poco más de ganas? Número 5. Nicté, estrenada en 2009. Esta película tiene críticas encontradas. A algunos les gusta y a otros no. Algunos dicen que es una joya y otros que es basura. En lo personal, la misma se duele también de frases, chistes y refranes que solo los mexicanos entendemos, pero que dio frases memorables como una ramita de tenme acá. Esta busca explorar a la supuesta cultura madre, los olmecas,
situándose en la hoy zona arqueológica de Tabasco llamada La Venta. Los olmecas obviamente son creadores de las cabezas gigantes, y se supone que la película se sitúa en esta cultura, aunque existen mezclas sobre todo con los mayas, pues Nicté no es una palabra olmeca. También existe en la película los llamados chaneques, seres propios de los mayas. O Astabay, la mujer y espíritu fatal que seduce a los hombres. Para su momento y estándares de animación es una película que cumple, buscando dar un mensaje de concientizar sobre la depredación del medio ambiente, incluyendo elementos prehispánicos de dualidad en las divinidades del sol y la luna al final de la película, o que la protagonista que se vuelve en la elegida de los olmecas criará metafóricamente a las demás civilizaciones prehispánicas. Pero debido a que precisamente se buscó apegar más a lo real, es que la situó más arriba que a Maya y los tres. Número 4. Las leyendas. Esta ya es una franquicia de animación, la cual ha sacado muchos productos desde películas, series, hasta un videojuego. Esta se ha basado en mitos y leyendas de diversas épocas de México. A lo largo de su existencia ha invocado elementos prehispánicos, como hablar de los nahuales, la Llorona, el Mictlán, los chaneques, Quetzalcóatl, el cráneo de Tezcatlipoca, Coyuxauhqui, los toltecas y varias cosas más. Han creado sus propias versiones y mitos, teniendo sus altas y bajas ya que en momentos su animación fue mejorando. Pero por ejemplo en sus series se ve que su calidad bajó, incluso modificaron algunos personajes clásicos. Donde la verdad, ciertas divinidades prehispánicas la verdad no me gustaron. Y además, con el pasar del tiempo, también empezaron a meter a otras culturas apareciendo chinos, romanos, etc. Sin embargo, estas películas sí han contribuido a dar vida a mitos de varias épocas de México. Como en las anteriores animaciones, no han explotado el pasado prehispánico a plenitud, pero han hecho un trabajo decente. Y llegamos a los últimos 3. Veremos si están de acuerdo conmigo. Número 3. Teniendo aquí otro empate entre Los Casagrande, la película, y la serie Víctor y Valentino. Estos dos productos comparten muchas cosas en común. Para bien o mal, como lo quieran ver, estos no son hechos por mexicanos. Estas son animaciones ligeras, y en ambas vemos reinterpretaciones del pasado prehispánico en nuestra modernidad. Los Casagrandes fue creada por Nickelodeon, la cual deriva a su vez de su serie de televisión, y a su vez esta derivó de la serie The Loud House. Y Víctor y Valentino fue creada por Cartoon Network. En ambas no solo encontramos referencias prehispánicas, sino que muchas las readaptan y dan vida a mitos y creencias que solo hemos leído en el papel. Los protagonistas de ambas son mexicanos o descendientes de mexicanos, ya que en el caso de Los Casagrande es una familia numerosa que vive en Estados Unidos, donde muchos de sus integrantes ya nacieron allá, pero tienen raíces purépechas. Mientras que Víctor y Valentino viven en un pueblo llamado Monte Macabro. En estas dos animaciones nos hablan de sucesos sobrenaturales, apareciendo divinidades prehispánicas remasterizadas, tomando cosmovisiones, modernizándolas, pero también respetando elementos esenciales de los mitos. Claro, esto tiene sus pros y sus contras, ya que en lo malo, la verdad, tienes que tener ciertos conocimientos de las culturas prehispánicas para apreciar los detalles y referencias que te quieren dar. Porque si llegas en blanco a verlas no detectas los detalles como le pasó al creador del canal de YouTube Animeados, quien refirió que Los Casagrande era una basura. Desafortunadamente este no tiene mucho aprendizaje sobre estas culturas, ya que en su crítica refirió que en la película inventaron que los purépechas tenían el juego de hockey de los Estados Unidos. Para Animeados esto es una tontería, ya que para él esto es falso. Lo que no sabe es que sí tenían y tienen un juego parecido al hockey. Pero esto mismo le puede pasar a muchos que quizás no entiendan lo que ahí aparece. Claro, ambas animaciones caen en clichés clásicos de la cultura mexicana, como que vivimos siempre junto a nopales, que nos la pasamos comiendo tacos y chile todo el tiempo y varias cosas más. Pero el trato a mitos, leyendas y personajes prehispánicos sí es bueno.
Pues por poner solo un ejemplo, tenemos en Víctor y Valentino a Tezcatlipoca, quien aquí es un mago oscuro, que tiene espejos de obsidiana, al que le falta un pie, y que tiene elementos de jaguar. O también, el especial que hicieron sobre los 9 niveles del Mictlán, entre muchos aspectos más. Y en los Casagrandes, tenemos una animación que se atrevió a hablar de otra cultura fuera de los mexicas y mayas, hablando de los purépechas, teniendo ahí su reinvención del sol, la tierra y la luna, y de varios elementos más. Así, las animaciones perfectas no son, pero sin burlarse de las culturas prehispánicas, sí las reinterpretan de una forma que muchos mexicanos ni siquiera han sido capaces de lograr. Número 2. Pachamama, estrenada en 2018. Esta película es un buen homenaje a la cosmovisión de las culturas prehispánicas. La verdad, casi todas, por no decir todas las culturas prehispánicas del continente comparten muchas cosas en común. Claro, tienen sus lógicas variantes, pero la esencia es la misma. Así, ya sea que uno vive en el norte, centro o sur del continente, cuando aprendes más de estas raíces ves que muchas cosas son similares, sin importar que sea México, Guatemala, Perú, etc. Y esta película es un ejemplo de ello. Esta no es de México, así que no tiene el caló mexicano. Esta se sitúa en el momento de la llegada de los españoles al territorio de lo que actualmente se llama Perú, viviendo en un pequeño pueblo 2 niños que son los prota de la película. A esta población los incas llegan y les quitan un objeto sagrado para así dárselo al gran inca. Los niños buscan recuperar el objeto y viajar hasta la capital Cusco. Pasan aventuras, pero en el camino un mensajero inca llamado Chasqui, antes de morir les avisa de la llegada de los españoles. Los niños se hacen pasar por el Chasqui para así llegar al gran inca y reclamarle la devolución del objeto que les quitaron. Pero al llegar frente a este, llegan los españoles y destruyen Cusco. Los niños recuperan su objeto sagrado, pero los españoles, pensando que es oro, los persiguen hasta su pueblo, donde son atacados. Pero los espíritus del lugar los protegen, acabando con los españoles. Y aunque sus campos los devastaron, gracias a las semillas ocultas en su objeto sagrado, logran repoblar su pueblo. Claro, este es un final idílico, ya que esto en la realidad nunca pasó. Pero al escarbar en la trama, esta dice mucho. Para los del norte del continente sus palabras nos pueden confundir, pero en esencia es lo mismo que muchas cosas que hay aquí. Pachamama es la tierra, o Coatlicue. Inti es el sol, o Tonatiuh. También aparece la versión de esa zona de la luna, que aquí es Coyolxauhqui o Mezcli. Tienen igualmente el culto a los ancestros, claro, a llama representado con momias. Tienen rituales agrícolas, cosas más valiosas que el oro, y claro, objetos exclusivos de esas zonas, como son los caminos incas, las llamas, los chasquis o mensajeros, los quipus, con sistemas de conteo e incluso el lenguaje. Pero igualmente manejan el que acá llamamos nahualismo, al transformarse humanos en animales. La adoración de sus animales sagrados como el cóndor y el puma, y varias cosas más, que en realidad no son ajenas a otras culturas, simplemente cambian los nombres. Pero el valor de la película no solo se queda en las referencias, sino que nos habla del contexto de la zona a la llegada española, donde incas y mexicas tienen mucho en común, ya que la película nos muestra que los incas eran la civilización dominante, pero esta exigía de otra sometimiento y tributos, ya que los protas no son incas, sino tributarios de estos, igual que pasaba con mexicas y otros pueblos del norte. Pero esto implica que tanto incas y mexicas cayeron no por unos cuantos cientos de españoles, sino que muchos pueblos sometidos bajo estos grupos se unieron a los españoles y juntos acabaron con el dominio inca y mexica, así como otros aspectos de sus creencias, siendo una buena animación, sin frases fuera de lugar y sí, claro, como en todas las animaciones vistas, hay cosas que no corresponden a esa época, como decirle al sabio del pueblo chamán, y algunos otros detalles más. Pero en general esta película reúne casi todos los requisitos. Es entretenida, para chicos y grandes, no cae en lo absurdo o en lo irrespetuoso, puede ser vista en cualquier país, y te enseña parte de las creencias de grupos de Sudamérica, y por extensión de todo el continente.
Y finalmente llegamos al número de honor, el número 1, que es compartido por 3 animaciones. Cuautli, Historia de un pueblo de 1997, mexicana. Eras una vez las Américas, de 1991, francesa. Y las 1001 Américas, de 1989, española. Estas 3 animaciones son las más viejas de toda la cuenta, pero como animación buscó enseñar a niños y a la vez a grandes. Y claro, por su antigüedad no superan en calidad a la mayoría de las animaciones previas. Pero en su contenido de enseñanza casi superan a todas las anteriores, pues en estas encontrarán lo más cercano a una explicación del pasado prehispánico. Aquí no inventan nada, ni crean mundos paralelos, ni armas psicodélicas. En el caso de Cuautli explican brevemente la migración de los mexicas desde Aztlán. En Érase una vez las Américas resumen la llegada de Cortés al continente y cómo sometió Tenochtitlan. Y en las 1001 Américas hablan de muchas culturas prehispánicas de todo el continente, incluso de las islas, siendo esta una serie de 26 capítulos. Desafortunadamente para muchos este tipo de animaciones serán aburridas, pero si se les da un tiempo, sí enseñan muchos datos basados en fuentes históricas. Claro, en algunos casos, ya ciertos datos o sucesos por el pasar del tiempo han cambiado con los nuevos descubrimientos. O bien, a veces ponen escenas que no coincidían con la civilización de la que hablaban. Pero a rasgos generales estas 3 animaciones es el trabajo más serio que he podido encontrar en esta materia. Y bueno, estas son apreciaciones y gustos personales, basados en lo que busco transmitir en el canal. Seguramente habrá algunas más, pero hasta ahora son las que he podido ver. Obviamente, la opinión más valiosa es la de ustedes. Así que díganme, ¿qué opinan de estas animaciones? ¿Las conocían? ¿Cuáles no han visto? ¿Cuáles les gustaron o disgustaron? Siendo que nos veremos en el siguiente video del universo del Quetzal.